Shalom y muchas bendiciones. Estamos haciendo este estudio del 8º capítulo del libro de Romanos. Y estoy muy contento de poder hacerlo en esta oportunidad aquí, en el lugar donde nació el canal Elishab. Así que vamos al estudio del día de hoy. Este capítulo comienza con las siguientes palabras. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en el Mesías Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en el Mesías Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Algunos podrían entender que cuando Pablo dice que el vivir en el Espíritu lo ha librado de la ley del pecado y de la muerte, como que la ley representara pecado y muerte. Pero eso no es así. Ya hemos aprendido, si has visto los videos anteriores, que Pablo en esta carta de Romanos se refiere a distintos tipos de leyes. A veces está hablando de la Torá o de la ley del Creador, a veces está hablando de las doctrinas de hombres, que son los takanot, habla de la ley del pecado y también habla de la ley del Espíritu. Lo que Pablo en estos versículos está reforzando es lo siguiente: no que el guardar la ley sea para condenación y muerte, sino que por el contrario, hay una ley, que es la ley del pecado, que es que en nuestra carne está el deseo de hacer lo malo, pero nosotros podemos sobrellevarlo porque ahora vivimos en el Espíritu que nos conduce a vida. Ahora, es importante entender esto. No estamos hablando de invalidar la ley o de no guardarla más, sino que ahora podemos entender el verdadero espíritu, el verdadero sentido de la ley, porque la ley es espiritual y debe ser discernida espiritualmente. Y con el Mesías Yeshua somos injertados una vez más en el pueblo de Israel y recibimos el Ruach HaKodesh para poder guardar los mandamientos. ¿Por qué guardamos los mandamientos? Por amor. Porque Yeshua dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Vamos a leer los siguientes versículos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Elohim, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pablo acá nos transmite tres ideas. La primera, por causa de que nosotros somos carne, la ley es débil e imperfecta, pero es porque la ley le fue dado a seres que son imperfectos. Dado que nosotros somos carne, no podemos guardar la ley. Nuestra naturaleza caída nos ha alejado de Elohim y por lo tanto no podemos cumplir con una ley que es buena, santa y justa. Entonces fue necesario que Yeshua tomara semejanza de carne, que Elohim mismo se hiciera hombre, para que al derrotar al pecado y a la muerte nos dé a nosotros, idea número 3, la oportunidad de poder vivir vidas en el Espíritu, vidas en el Ruach. De este modo podemos vivir en el Espíritu y abandonar los deseos de la carne. ¿Te das cuenta cómo hasta acá nada de lo que Pablo ha dicho implica que hay que abolir la ley o dejar de guardar cualquiera de los mandamientos del Creador? Pero sigamos leyendo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la ley de Elohim, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. Me gustaría hacerle hincapié a esto. Lo que nosotros tenemos acá es lo siguiente. Pablo dice, ocuparte de la carne es muerte, ocuparte del Espíritu es vida. Eso suena muy bien en teoría, pero siempre la pregunta es, ¿y en la práctica cómo se hace eso? Entonces, se ha dicho durante siglos que obedecer la ley es algo ritualista, es algo religioso. Estoy hablando de las leyes bíblicas, no de las leyes humanas o doctrina de hombre. Pero en las leyes bíblicas se dice que eso es religión, es falso y eso no conduce a una vida espiritual. Pero es todo lo contrario. Por eso es que Pablo dice que los designios de la carne son enemistad contra el Creador porque no se sujetan a la ley de Elohim. Y si tú lo piensas, tiene sentido porque el patrón bíblico ¿cuál es? El hombre hace lo malo. Por lo tanto, el Creador nos da leyes que nos conducen a vida. ¿Por qué de la nada el Creador, después de miles de años, decidiría invalidar sus leyes? ¿Por qué él diría, bueno, ahora las leyes que siempre yo consideré que fueron buenas,
ahora no corren más. No es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo todo lo contrario. De hecho, si nosotros examinamos Pablo, mira la lámina que te voy a mostrar a continuación, hace las siguientes asociaciones de conceptos. Vivir en la carne es vivir en pecado, en desenfreno, en muerte y en degeneración. Por el contrario, vivir en el Espíritu, en vez de pecado, es obediencia. En vez de desenfreno, es probidad. En vez de muerte, es vida. Y en vez de degeneración, es perfeccionamiento. Todo esto nos muestra que guardar la ley del Creador está en el lado de la vida, en el lado del Espíritu. No conduce a muerte. De hecho, vivir sin ley es lo que conduce a eso. Sigamos viendo lo que Pablo nos enseña. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Elohim mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, no es de él. Pero si el Mesías está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos al Mesías Yeshua vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Nosotros vivimos por la justicia. Debemos tener esto muy claro. Pablo nos enseñó en el capítulo anterior, te invito a que revises el video anterior si no lo has visto, que gracias al sacrificio de Yeshua, nosotros podemos volver a ser injertados en el pueblo de Israel. Volvemos a entrar al pacto matrimonial. Con esto podemos recibir la vida que Yeshua nos quiere dar. Y la carne en la que nosotros vivimos y que nos conduce al pecado ya no nos somete más. Y ahora lo maravilloso de todo esto es que el Espíritu, que en algún momento habitó en un templo hecho de piedra, ahora vive en nuestro corazón, en nosotros. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Por eso es que Pablo nos está enseñando, ya no vivas una vida carnal, vive una vida espiritual en obediencia al que te dio esa vida espiritual, a Yeshua y a su palabra. Vamos a leer unos versículos más, pero muchas veces la pregunta que nos queda rondando en el aire es esta. ¿Entendemos en teoría todo esto? ¿Entendemos en teoría que debemos vivir en el Espíritu, que debemos ser espirituales? ¿Entendemos en teoría que no debemos vivir en pecado, morir a la carne? Eso desde la iglesia cristiana siempre se ha enseñado así, siempre lo hemos entendido así. No hay nadie que diga lo contrario, no hay ningún maestro de escritura, por muy errado que pudiera estar. Todos te van a decir que eso es necesario hacerlo. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cierto? ¿Cómo? Bueno, vamos a leer unos versículos más y vamos a entrar a ese cómo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Elohim, estos son hijos de Elohim. Ahora, una vez más, dice, todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Él. ¿Qué significa ser guiado por el Espíritu? Todo el mundo dice, de la boca para afuera, que es guiado por el Espíritu. Por todo el mundo me refiero a todas las personas creyentes. Nadie piensa de otra manera. Entonces, lo importante es esto. Hay que ser honesto con uno mismo. Uno se miente a sí mismo. Uno siempre quiere salirse con la suya y tergiversa las cosas, las ideas, con tal de tener la verdad y la razón y hacer lo que uno quiere y no lo correcto. Necesitamos algo externo, objetivo, verdadero y eterno para poder confiar que estamos siendo espirituales. Y esa es la Biblia. Esa es la Biblia que de Génesis a Apocalipsis nos muestra las verdaderas palabras del Creador. En la práctica, ¿cómo se hace? Debemos empezar a hacer algunas de las prácticas que te voy a mostrar a continuación. Ocuparnos en el Espíritu. Orar. Y no solamente orar de vez en cuando, dedicar tiempo a la oración. Compartir en familia. No descuidar a nuestra familia y seres amados, sino que compartir tiempo de calidad con ellos. También ayunar. Hacer morir la carne para que crezca el Espíritu. De todas estas formas somos seres más espirituales y menos carnales. Adorar con cánticos. Utilizar nuestros labios para la adoración de Elohim a través de la música. Es una manera de vivir vidas espirituales. También tener tiempo de estudio de la palabra. Leer la palabra de continuo y también estudiar la palabra de continuo, que no es lo mismo. Predicar. También es tan importante predicar.
Si tú le predicas a las personas que están en tu entorno, te aseguro que vas a ser más espiritual. Te digo por qué. Porque cuando tú le predicas a la gente de tu entorno, luego eso mismo ejerce una presión en ti, que no puedes dar un mal testimonio. Entonces finalmente uno dice, tengo que dar un buen ejemplo porque predico. Es lo que me pasa a mí, por ejemplo, con los tzitzit. La gente me ve en mi entorno laboral, familiar y social, que yo siempre utilizo los tzitzit, y eso para mí es una presión, buena, de obedecer, de dar un buen testimonio. No digo que no me equivoque, me equivoco, pero de dar un buen testimonio o el mejor posible siempre. Si no, imagínate, qué feo sería, ¿no? Servir a los hermanos. Como pueblo debemos dedicar tiempo de servir unos a otros, apoyarnos, estar ahí pendiente, orar, trabajar para ellos, compartir, resolver dudas juntos. Y trabajar para Adonai. Es importante que le dediquemos tiempo a Adonai, trabajemos para Él. Todos tenemos dones y talentos que nos entregó. Algunos para enseñar, otros para orar, otros para cantar, tocar instrumentos, editar videos, grabar videos, trabajar en redes, ayudar a los más necesitados, lo que sea. Pero es momento que no estés pensando, debo recibir, debo ser alimentado, no. ¿Qué hago para Él? El Padre dice, el que no trabaje, que no come. Y muchas veces nosotros nos sentamos a recibir alimento espiritual viendo videos. ¿Y cuándo trabajamos para Él? ¿Cuándo damos algo? ¿Cuándo retribuimos para la obra de Adonai? También debemos trabajar para Adonai. Todo esto nos conduce a llevar vidas de una espiritualidad mayor porque no alimentamos la carne. Y ahí está la clave. Sigamos leyendo las palabras de Pablo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Elohim. Y si hijos, también herederos. Herederos de Elohim y coherederos con el Mesías. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cómo podemos tener temor? Hoy en día vemos tanta gente, inclusive gente creyente, que vive con miedo, con temor por lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Hermanos, si todo lo que acontece a nuestro alrededor ya está profetizado, entonces, ¿por qué tener temor? ¿Cuál es el gran temor que podemos tener? Si todo lo que ocurre sabemos que va a ocurrir, entonces exaltemos a Adonai. ¿Por qué? No debemos tener espíritu de temor porque somos adoptados, somos hijos. El espíritu de adopción opera en nosotros. Y si hijos, también herederos. Somos coherederos con Yeshua del reino, siempre y cuando vivamos vidas en obediencia y honremos al Padre. Por eso es que no debemos tener temor, sino que decir, Abba Padre. Pablo nos sigue enseñando y exhortando. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Elohim. La palabra dice, este es un versículo muy conocido, ¿no? No hay comparación de las aflicciones presentes versus la gloria venidera. O sea, lo que viene va a ser tan maravilloso para todos nosotros que inclusive la creación misma, la tierra, los animales, la naturaleza, está esperando ese momento de redención, porque será un momento glorioso y todo lo que estamos sufriendo hoy no va a tener comparación con eso. Me gusta a mí hacer la comparación aquí con la historia de Esaú y su hermano Jacob. Esaú probablemente tenía muchísima hambre. Después de haber estado cazando, trabajando, seguramente venía, como decimos en Chile, muerto de hambre. Debe haber sido muy grande esa necesidad que él tenía, como para haber vendido su primogenitura por un plato de lentejas. Probablemente ese plato de lentejas estaba sabrosísimo, pero ¿qué son? ¿Cuánto se demoró en comerse ese plato? 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, pongamos, media hora máximo comiéndose ese plato. ¿Qué es media hora? Para todos los miles de años en que se ha leído que Esaú vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Pero ¿en qué cabeza cabe, no es cierto? ¿Cómo despreció algo tan valioso por algo tan banal? Yo tengo una pregunta. 10 minutos, 20, media hora de aflicción, ¿qué son comparados con toda la eternidad, con Yeshua? ¿Qué es una hora comparado con toda la eternidad? Un día de sufrimiento.
¿Qué es un mes de sufrimiento comparado con toda la eternidad? ¿Qué es un año? 5 años, 10 años de sufrimiento. ¿Qué son 20 años de sufrimiento comparados con toda la eternidad? ¿Qué es toda una vida humana? 80 a 100 años de sufrimiento. ¿Qué es eso comparado con toda la eternidad? Nada. Nada. Una vida llena, sin límite, de disfrutar con nuestro amado Mesías en el reino venidero. ¿Qué es comparado con los sufrimientos que estamos padeciendo hoy? Nada. No se compara. Entonces, no vendamos algo tan precioso por un plato de lenteja, por media hora, hermano, media hora de sentirse bien en la carne, y despreciamos lo importante. Sigamos leyendo esta exhortación de Pablo, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es importante que entendamos esto. Desde Esteban, que comenzó la tribulación del verdadero pueblo de Elohim, del remanente fiel. Desde ese momento comenzó la tribulación, comenzaron los problemas, los dolores. Pero, ¿cómo funcionan los dolores de parto? Van aumentando en la frecuencia y también en la intensidad. Yo recuerdo cuando nació nuestro primer hijo. Uno no saca nada con ir al hospital con las primeras contracciones. Uno debe esperar que las contracciones tengan la frecuencia y la intensidad para recién ir al hospital. Y eso hará que aumenten. Las contracciones van a ir aumentando los dolores de parto y van a ser cada vez uno más rápido que el otro. ¿Qué hemos visto que ha pasado? La maldad ha aumentado en intensidad y en frecuencia. Las catástrofes han aumentado en intensidad y en frecuencia. Pero son como los dolores de parto. ¿Para qué? Para una vida nueva. Dice la misma Escritura que la mujer olvida todo el sufrimiento que tuvo durante el parto cuando le entregan al bebé. Porque ver esa nueva vida, ver esa vida, ese bebé, hace que todo valga la pena. Y así será, hermano. Así que sigamos adelante. No desmayemos. Aunque toda la creación gima de una, entendamos que es por algo mayor, algo glorioso. Dice Pablo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ninguno de nosotros sabe cómo es tener un cuerpo transformado y glorificado. Ninguno de nosotros sabe cómo va a ser el reino milenial, al detalle. Ninguno de nosotros sabe cómo va a ser el vivir con Elohim. No sabemos cómo va a ser ese futuro. Sabemos que va a ocurrir. La palabra lo dice y lo creemos, no tenemos duda de que va a existir. Pero nuestra mente no puede siquiera imaginar cómo va a ser eso. Podemos especular, ¿cierto? ¿Cómo sería tener un cuerpo transformado? Alguna noción tenemos de cómo era el cuerpo transformado de Yeshua, pero más que eso, no podemos sino tan solo imaginar. Por eso es esperanza. No lo vemos, pero lo creemos. Y en esa esperanza, que aunque no vemos, sabemos que vendrá, es que debemos sostenernos cada día para enfrentar lo que venga adelante para cada uno de nosotros. Y no estamos solos en este proceso, porque Pablo nos sigue diciendo. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Elohim intercede por los santos. Como tenemos un cuerpo débil y como nuestra naturaleza tiende al pecado, es que el Espíritu mismo, que es de Elohim y que fue puesto en nosotros, gime por nosotros, clama por nosotros con gemidos indecibles. Si estás pasando por estos momentos de dolor y angustia en que ni siquiera sabes cómo orar, deja que tu Espíritu interceda. Deja que el Espíritu mismo interceda por ti y diga lo que tú no sabes decir con estos gemidos indecibles. Nos sigue enseñando Rav Shaul, Pablo. Y sabemos que a los que aman a Elohim, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó,
A estos glorificó. A los que aman a Elohim, todas las cosas les ayudan a bien. Este versículo lo hemos escuchado tantas veces, pero te das cuenta de lo fuerte que es. Porque cuando dice todo nos ayuda bien, está hablando de los momentos más duros y difíciles de nuestra vida. Digámosle eso a un sobreviviente del Holocausto. Digámosle eso a alguien que ha perdido un ser amado, a alguien que ha sufrido una situación terrible. ¿Todo te ayuda bien? Es un versículo difícil de oír, pero es verdad. Todo, inclusive las peores circunstancias, son para nuestro beneficio. Y acá me gustaría enseñarte algo que creo que es importante que sepas. Cuando dice que Elohim predestinó a algunos, no está diciendo que Él escogió gente y la predestinó para ser salva. Y que por lo tanto no importa lo que hagan, ya son predestinados. Y en la misma lógica, no importa lo que hagan otros, ya están predestinados para perderse. Déjame decirte esto. El Creador escogió una nación, la predestinó, podríamos decir, que es Israel. La nación de Israel es la que fue predestinada para salvación. Y todo israelita será salvo. Pero a menos que el israelita decida salir de pacto. ¿Qué hizo el Creador con el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto? Los escogió, los predestinó para sacarlos de Egipto. Y Él cumplió su parte. Ahora, ¿quiénes llegaron a la tierra prometida? Solamente los que se mantuvieron firmes y fieles en la obediencia. Los que siguieron a Coré, los que fueron pecando, los que murmuraban. Todos ellos perecieron en el desierto. Porque Elohim escoge, predestina un pueblo. Pero luego, la responsabilidad es de cada cual. Es importante que tengamos este detalle bien claro y bien presente. Nos sigue exhortando Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Elohim es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Elohim? Elohim es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? El Mesías es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Elohim, el que también intercede por nosotros. Debemos recordar cuál es el contexto de esta carta para entender estas palabras. Pablo le está escribiendo a los romanos. ¿Quiénes eran los romanos? Gentiles y sobre todo, casa de Israel gentilizada, a la que se le había dado carta de divorcio y estaban fuera de pacto. Y no podían volver a pacto a menos que Elohim hiciera algo. Y lo hizo. Envió a Yeshua como el novio a morir por su novia para librarla de la ley del marido y que ella pudiera volver a entrar a matrimonio con el novio resucitado. Entonces, lo que Pablo está diciendo, no dejes que nadie te diga que no eres digno, que no puedes. No dejes que nadie te mire menos por el hecho, en el contexto de que no eres judío, sino de la casa de Israel. Entonces, no dejes que ningún fariseo, saduceo, ningún religioso te diga, tú no eres digno de ser parte del pueblo de Elohim, porque lo eres, porque la ley te lo permite. Que Yeshua haya cumplido la ley como estaba profetizado, te lo permite, así que siéntete bien de poder hacerlo. El Creador mismo no escatimó a su propio Hijo para que tú seas parte del pueblo. Pero ojo, no significa que puedas entrar a pacto para quebrar el pacto. Eso, imposible. Y aquí vienen estos versículos preciosos que también conocemos, que es: ¿quién nos separará del amor del Mesías? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Qué nos puede separar del amor del Mesías? Ninguna de estas cosas. Ni hambre, ni persecución, ni pestilencia, ni nada de eso nos puede separar de su amor. Por el contrario, todas estas cosas están pensadas para que te acerques más a Él, para que tú busques más de Él y el amor de Él crezca más en ti. Solo hay algo que puede separarte de su amor: tu desobediencia. Eso podría separarte de su amor. Y termina este capítulo diciéndonos: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Elohim que es en el Mesías, Yeshua, Señor nuestro. Nada nos puede separar de su amor, pero debemos permanecer por amor precisamente firmes al pacto. El sacrificio redentor de Yeshua es tan grande, es tan poderoso lo que él hizo. Su amor es inconmensurable, que Pablo dice:
todo lo demás palidece en comparación con esto. Por lo tanto, mantente firme en la obediencia y verás las promesas del Creador cumplirse. Y no estoy hablando de prosperidad, sino estoy hablando de fidelidad, para que veamos a nuestro Mesías reinando y nosotros con Él. Espero que este estudio del libro de Romanos haya sido de bendición y edificación para tu vida. Mi nombre es Gonzalo Ruz, soy parte de la comunidad La Pequeña Manada. Este canal es Elishab y espero que tengas un muy bendecido Shabbat. Si Adonai lo permite, nos veremos para la próxima enseñanza con el capítulo 9. Shalom.